de la Justulejo hablar de la calidad más seguridad más la industria 4.0 en un debate que se titula Industria 4.0 para mejorar la seguridad y la calidad industrial en plantas de producción. En este caso van a participar Javier Larrañeta, secretario general de PESI, José Ángel Robles, director del CEM, José Luis Borrego Nadal, jefe del Departamento de Laboratorios y Certificación de Productos de NAC, y Paloma García, que es la directora de Normalización y Grupos de Interés UNE. Va a moderar este debate José Manuel Prieto Barrio, que es el subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Pues muchísimas gracias, os escuchamos. Lo primero, gracias por estar aquí, tanto a los presentes como a los que nos siguen en streaming. Y bueno, vamos a empezar con esta mesa, que yo creo que es un factor sustancial. Venimos de hablar de innovación y tenemos que hablar de que esa innovación y esos procesos, esos nuevos procesos, tienen que permitir que las industrias sigan siendo seguras. Entonces, en este marco, pues de manera dinámica vamos a hacer algunas preguntas que permitan dirigir el debate. Y espero que sea interesante y, en cualquier caso, si al final tenéis alguna pregunta, pues no sé si está previsto y si no, pues tranquilamente cuando acabemos todos los ponentes de la mesa pues a vuestra disposición. Por empezar por la parte, hoy nos acompaña la parte, digamos, más institucional de la infraestructura de la calidad y seguridad, el Centro Español de Metrología, la Entidad Nacional de Acreditación y la Asociación Española de Normalización, y la parte industrial, la parte que al final es la más importante, el tejido industrial, el tejido productivo, representado por PESI, que es la Plataforma Tecnológica Española de la Seguridad Industrial. Y entonces, pues yo voy a empezar por la parte que creo que al final es la más significativa, que es la del sector industrial. Entonces, Javier, por empezar por una pregunta sencillita, ¿qué crees que se precisa para hacer un enfoque de Safety by Design en términos de planificación, de ingeniería, de equipo humano, para que la transformación digital sea un éxito? Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por habernos invitado a este congreso. Y yo tengo la suerte de haber trabajado, vamos a decir, de transformación digital o de transformaciones tecnológicas en transformación tecnológica. Yo empecé hace 40 años en la SPRI, la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial del País Vasco, y allí se planteó el plan estratégico en base a 3 grandes ejes: planificación estratégica, más una red de apoyo industrial con los clústeres de Michael Porter, la parte de tecnologías, que fue donde a mí me mandaron a Inglaterra con el tema del Profit for Microchips, es decir, y montamos el programa de industria microelectrónica de la industria, y el tercer eje eran las personas, desarrollo directivo y la participación de los trabajadores y la gestión del conocimiento. Lo pongo esto como referencia porque esto funcionó muy bien, creo que es un referente. Y 25 años más tarde, mi querido amigo Ricardo Bueno, como secretario de la plataforma de fabricación europea, desarrolló la idea del Factories of the Future, que fue el antecedente que hicieron los alemanes para denominarlo 4.0, ¿no? Quizás en estos últimos 10 años se ha focalizado mucho en las Key Enable Technologies, en las KET, en las tecnologías facilitadoras, en las telecomunicaciones y, importante, en una serie de marcos de referencia para los sistemas de producción y la digitalización de los mismos. Sin embargo, yo creo que es ahora, en este 2022, a pesar de la crisis y de la guerra, etcétera, tenemos un momento de madurez de esas tecnologías. Hemos pasado del alarido tecnológico que nos alucinó, como os pasa siempre, a un nuevo paradigma que nos ha definido la Comisión Europea. Ya no la industria 4.0, sino le ha denominado la industria 5.0. ¿Por qué? Porque más allá de las tecnologías en la industria 4.0 ha añadido 3 ejes: centrarse en la persona, sostenibilidad y resiliencia. La primera y la tercera, como sabe José Manuel, son los elementos clave de PESI en estos 15 años. Y además lo desarrolla en base a 6 conceptos: la reducción de costes con eficiencia de los recursos, no solo energéticos, sino todos, empoderar a los trabajadores, la competitividad de la industria conectada como atractivo para retener y atraer el talento, la formación adaptada a las nuevas competencias, el reto de la competitividad para afrontar nuevos mercados y la mejora de la seguridad y bienestar
de los trabajadores y de la sociedad. Vuelven a incidir. Fijaros el cambio del ámbito puramente, el enfoque puramente tecnológico a un ambiente, digamos, a un entorno mucho más humanístico, ¿no? Y yendo un poco a la pregunta, pues, ¿cómo podemos hacer la seguridad desde el diseño? En la planificación, pues yo creo que precisamente adaptarnos a este nuevo paradigma que la Comisión Europea nos ha definido con la industria 5.0, es decir, no solamente tecnología, no solamente tecnología. El Ministerio, con la herramienta ADA, nos ha dado una herramienta muy valiosa que quizás hay que incrementar con algunos de estos detalles en los aspectos, digamos, de las personas, de la seguridad. Desde el punto de vista de la ingeniería, no pretender en los procesos de transformación digital meter todas las KET, no. O sea, identificar primero qué procesos son los relevantes, recopilar el conocimiento de las personas dentro de la organización que conocen esos procesos que pueden ser digitalizados y entonces identificar y seleccionar cuáles son las tecnologías más adecuadas, ¿no? Y dentro de ese contexto, de ahí nos saldrán parámetros, variables, etcétera, que luego podemos utilizar con la inteligencia artificial, con el Big Data, etcétera. Es decir, hagamos las cosas de la realidad de cómo tenemos el proceso digamos, a esa transformación digital de abajo arriba, no a la contra. No estoy en contra de los grandes consultores y demás, pero trabajemos más en estos procesos, más con las ingenierías, con equipos multidisciplinares de mecánicos, electrónicos, hidráulicos, de materiales, y no solo telecos e informáticos. Más ingeniero y menos teleco. Perdonadme un poco el tema, y yo soy físico electrónico. Y luego, pues no caer como pasó con la primera revolución informática, ¿no? Es decir, comprar el IBM. Es decir, no hace falta comprar las grandes plataformas digital. Nuestro tejido industrial es de pymes. No necesitamos esas grandes. Alguna está ahí afuera, de una gran compañía alemana. Es estupenda, pero esto es matar moscas a cañonazos. Es decir, seamos más conscientes. Tenemos tecnología española suficiente para esos procesos de transformación digital. Y en la parte del equipo humano, pues incorporar a los expertos de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud laboral que hacen análisis de riesgo para que participen en el equipo con los que diseñan el proceso a digitalizar, que estén también presentes para que se contemplen algunos aspectos que luego en las siguientes preguntas podré hablar. Gracias, Javier. Sin duda pensábamos que la industria conectada y 4.0, el centro iban a ser las máquinas, pero sin duda el centro tienen que ser las personas. Y en las personas entramos todos, para que no nos pongan zancadilla los telecos presentes en la sala, entramos todos. Bueno, cambiando a la parte de la infraestructura institucional de la calidad y la seguridad y empezando por la Asociación Española de Normalización, Paloma, en una breve introducción, ¿qué puede aportar la normalización en el entorno de evolución a Industria 4.0? Gracias, José Manuel. Antes de nada, agradecer a la organización del Congreso, a la AECE y al Ministerio de Industria, pues el haber hecho un hueco, un espacio durante estos 2 días para hablar de normas técnicas o de estándares. Yendo a la cuestión que planteas, en este proceso de transformación digital, proceso necesario, una evolución positiva, pero como en todo proceso se generan nuevas necesidades, nuevas amenazas y nuevos riesgos a gestionar. Pues en todo este entorno yo creo que el disponer de normas técnicas, es un elemento de apoyo técnico, pero también es un elemento de certidumbre, de saber que estamos haciendo las cosas en base a documentos consensuados, a documentos en su mayoría de reconocimiento internacional y, sin duda, garantías ante terceros, que estamos haciendo las cosas no solo como nosotros pensamos que se hacen bien, sino como piensa el resto del mundo en general. Pensando en 3 aspectos clave de esta transformación y por pues dar una pincelada de lo que el programa de normalización actual puede aportar, pues pensando en lo que es la cultura de la transformación digital, la gestión interna de la transformación digital, cómo empezar, cómo planificar, cuándo se puede considerar que una industria es una industria digital.
Llevamos a cabo 2 proyectos de trabajo muy interesantes, ya publicados hace algunos años, que son las especificaciones CO60 y CO61, que son los sistemas de gestión de la digitalización de la industria. Y lo que hacen es enfocar desde un cambio, una transformación organizacional a todos los niveles, no solo el nivel técnico, como decíamos antes, pero siempre con el enfoque en los procesos de negocio, en los procesos claves de negocio, que son en los que hay que poner el punto de innovación. Eso desde el punto de vista de gestión empresarial. Desde el punto de vista de prestación de servicios de TI, fundamental y factor clave en cómo nos vamos a dotar de apoyo tecnológico y de gestión para llevar a cabo esa transformación, contamos con la serie internacional ISO 20000, que es la de gestión de servicios de TI, gestión de la calidad de los servicios. Y, por último, no podemos olvidar la parte de la ciberseguridad, el aumento de los ciberriesgos a los que se enfrenta cualquier organización, cualquier industria que se digitaliza, hay que tenerlo en cuenta. Y para ello contamos con el marco de gestión internacional sobradamente conocido, utilizado, implantado. De hecho, España está a la cabeza en implantaciones de ISO 27000, es el marco 27000, que son también sistemas de gestión, de cómo planificar la implantación de un sistema de protección de seguridad de la información, de la ciberseguridad y de la protección de datos personales. Esta serie de normas se complementa con la 62446, que es la de ciberseguridad industrial. Esta última norma se enfoca a la protección de los procesos y las infraestructuras claves que pueden ser objeto de ciberataques y que son esenciales para la continuidad de los procesos productivos. Eso luego, si acaso, detallamos alguna más. Gracias, Paloma. Desde luego ya sabéis, y yo creo que es necesario resaltarlo, para el Ministerio de Industria, sin duda, las normas son un elemento imprescindible de la competitividad país y de una capacidad de facilitar la exportación que tenemos que aprovecharnos. Pasando al Centro Español de Metrología, José Ángel, yo creo que la metrología todos somos conscientes que está en nuestra vida, que está tanto en aspectos sociales como económicos o industriales, pero ya hablando de nuestro libro actual, ¿qué papel juega la metrología en lo que estamos hablando en esta mesa? Gracias, José Manuel. Bueno, la metrología, la gran desconocida, yo creo, como ciencia, y como bien has dicho, está presente en todos los aspectos. En la charla anterior, en la mesa anterior, hablaba uno de los ponentes de la industria cerámica de la necesidad de tener en algún campo sensores específicos, ¿no? Pero yo añadiría, no solamente la disposición de tener esos sensores es necesaria, sino la calidad de las medidas y la trazabilidad de esas medidas. El tema de cómo la metrología puede ayudar a la transformación digital, pues esto es un dilema, palabra que nos entendamos todos, es el dilema del huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién fue antes? No se sabe si la metrología se está realimentando de la transformación digital de la industria 4.0 o la industria 4.0 a su vez del avance de la metrología. En cualquier caso, tienen que ir parejos, ¿no? Como ocurrió en los años 90 con toda la parte de microelectrónica, que no se desarrolló hasta que no hubo patrones suficientes, ¿no? Lo que está muy claro es que sin metrología no hay calidad en los procesos industriales. Hasta hace no mucho, yo diría hace 5 o 10 años, no más, se asociaba la calidad como algo de moda en las empresas, pero como un coste. Incluso se hablaba del coste de no calidad, ¿no? El binomio metrología-calidad se estaba utilizando o se venía utilizando como algo que había que tener por marketing, por necesidad, pero no como un factor de productividad y de eficiencia. Hoy en día, ¿para qué se utilizaba? Prácticamente para detectar defectos una vez realizada el producto, ¿no? Hoy en día el tema ha cambiado completamente. Hoy tenemos una calidad y una metrología integrada en el proceso productivo. Ahí es la gran diferencia. La metrología tiene que venir integrada desde la fase de diseño hasta la fase de puesta del producto,
Y también hablaban de que el producto ya no es el producto de por sí, sino que hay una experiencia de cliente, hablaba un ponente de la mesa anterior. Y la metodología tiene que estar envuelta desde el diseño hasta la fase de comercialización del producto, aportando medidas, y esas medidas tienen que ser ¿cómo? Tienen que ser creíbles y tienen que ser inmediatas. El Big Data es una realidad y los algoritmos para implementar esa nube de puntos de Big Data es necesario. Esa nube de puntos, lógicamente, tiene que tener una calidad, de ahí que las medidas tienen que ser de alguna forma creíbles, con trazabilidad metodológica, y los algoritmos de alguna forma tienen que ser verificados para que los resultados y la toma de decisiones sean consecuentes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en los PERTES, uno de los requisitos que se está exigiendo es tener gemelos virtuales. De alguna forma, todo el tema de simulación es ya una realidad y una necesidad. Esos gemelos virtuales que se utilizan ya desde el diseño, luego se utilizan para el día a día de cómo gestionar una empresa, cómo gestionar una línea de producción, y se pueden integrar con una sensórica integrada directamente en la producción y aportar datos reales al momento, con lo cual puedo tener directamente con la herramienta gemelo virtual una gestión de la planta de producción real, en línea y al momento. Con lo cual vemos, son múltiples las posibilidades de metodología. Lógicamente el reto es tremendo, porque la metodología tenemos que cambiar las personas, nuestra mentalidad y la forma de hacerlo, con lo cual es un reto tremendo, pero está ahí. Yo creo que es un aliciente, ¿no? Para todas las, sobre todo a nivel de juventud, de las nuevas generaciones, la proyección y la trayectoria que tiene por delante la metodología es tremenda. Muchas gracias, José Ángel. Estaba el viernes en una jornada en Sevilla y se planteó el dilema de la gallina y el huevo, y uno de los ponentes lo que decía es que lo quería resolver ya, que había hecho una compra en Amazon, por un lado de una gallina y por otro lado un huevo, a ver cuál le llegaba antes, en fin, a ver si lo publica y vemos cuál es cuál. El caso es que, bueno, está claro que la metrología forma parte de nuestra vida y tendrá que formar parte de esta transformación o no habrá transformación. Yendo a la Entidad Nacional de Acreditación, para aquellos que no las conozcáis, lo que hace la Entidad Nacional de Acreditación es comprobar la competencia técnica, la imparcialidad y la independencia de las entidades que se dedican a hacer ensayos, a certificar y demás, es decir, certificar a los que certifican. José Luis, ENAC está claro que tiene experiencia en acreditar dentro del sector de las TIC y, sobre todo y específicamente en la ciberseguridad. ¿Podrías resumirnos brevemente este papel? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por invitarnos a esta mesa, por poder explicar un poquito sobre la acreditación. Y muchas gracias por ponerme en esta posición, porque después de haber hablado de normalización, de metrología, pues ya está todo dicho, ¿no? Nosotros en ENAC nos dedicamos a acreditar a evaluadores de la conformidad que toman como base las normas y tienen siempre en su cabeza toda esa trazabilidad metrológica que hace falta para asegurar que al final los productos cumplen con unos requisitos determinados. Entonces, en esa línea de la acreditación de esas empresas, de lo que venimos a llamar evaluadores de la conformidad, pues ya llevamos tiempo trabajando en todas estas tecnologías de las que se está hablando en este congreso. Podríamos decir que ya en el año 2001, por ejemplo, se hizo la primera acreditación de un laboratorio que lo que hacía era comprobar la seguridad de unos productos de este tipo de tecnologías. Empezamos rápidamente a trabajar con el Centro Criptológico Nacional, empezamos a acreditar alrededor del 2006, me parece, laboratorio, lo que llamábamos laboratorio de ensayo, pero al final son empresas que se dedican a poner en riesgo determinados productos para ver si son seguros. Bueno, pues empezamos a acreditar este tipo de laboratorios para el esquema Common Criteria, que es un esquema a nivel internacional. Creo que fue en el 2007 cuando se acreditó al Centro Criptológico Nacional como primera
y única hasta el momento, porque es un esquema un poquito especial dentro de España, entidad de certificación que certificaba estos productos en base a esas pruebas, a esos ensayos que hacían estas entidades. Trabajamos también en el reglamento de IDAS, que es un reglamento europeo para todos los servicios como firma electrónica, certificación de certificados, bueno, todos servicios de confianza. Desde el 2017, si no me equivoco, empezamos también a trabajar con el Centro Cristológico Nacional, con el CNI, en el Esquema Nacional de Seguridad, que es algo que es de obligado cumplimiento para las entidades públicas y para todas aquellas empresas que trabajen para las entidades públicas aportando productos TICs que traten con datos. Y bueno, pues más cosas hay por ahí que podremos hablar después, pero lo que tenemos claro es que nosotros que empezamos, probablemente no, empezamos en la seguridad industrial, en la seguridad industrial, en los cascos. Ahora de lo que más se está moviendo, nosotros por ley tenemos que estar abiertos a todos los sectores. Bueno, pues uno de los sectores punteros ahora mismo es este. Muchas gracias. Sin duda ENAC juega un papel primordial en el aseguramiento de la seguridad, no solo industrial, sino yo que tengo la suerte de seguiros muy de cerca, el ver cómo se ha extendido a campos como la seguridad sanitaria o otros aspectos que jamás se pensó, la verdad es que es un placer y un honor. Yendo con una segunda ronda y empezando por ti, Paloma, la normalización, antes has hablado de las normas UNE, de las especificaciones UNE 60 y 61. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se tratan estas normas? Sí, sí, claro. Bueno, las especificaciones CO60 y CO61 son un proyecto que comienza en el 2018 en respuesta a un encargo del Ministerio de Industria para, como he dicho antes, elaborar algo que sea un apoyo a la transformación digital, a la digitalización de la industria hacia ese paso en su día a Industria 4.0. Quiero resaltar que el valor de este resultado, además de las normas en sí, es el proceso. Pusimos en marcha, que es lo que nosotros hacemos, una mesa de trabajo de consenso en el que estaban representantes de varios sectores del tejido industrial español. Había representación de grandes empresas, representación de pymes, también estaban presentes, lógicamente, organismos de evaluación de la conformidad y entidades, organizaciones que son los habilitadores o los que ayudan a la transformación digital. Y entre todos se elaboraron unos documentos de consenso, que ese es el valor. Hasta ahí se llegó en ese momento. Seguramente que son mejorables y que muchas especificaciones privadas pues tengan un nivel quizá más alto de requisitos. Pero en ese momento es hasta donde se llegó, se alcanzó el consenso de los requisitos que tenía que tener una industria para considerar que estaba en el proceso de digitalización. Como he dicho antes, estos requisitos se alinean, miran hacia los procesos clave de negocio. No valía con que la digitalización de una industria consistiera en tener una página web más o menos sofisticada o una línea de atención al cliente online. Había que incidir en los procesos, que son los que había que digitalizar. Los procesos que se identificaron como claves en este proceso de transformación digital para considerar que una industria era digital eran la parte de diseño de productos, la parte de fabricación, la logística y luego las áreas de relación con el cliente. Además, se concibieron estas especificaciones con un enfoque de simplificación de su uso. ¿A qué me refiero con esto? Pues estas normas, como he dicho, son un marco de gestión, es decir, no es un checklist de cumples esto y ya eres una industria digital, no. Son unas normas de gestión empresarial en las cuales hay que definir una serie de procesos, hay que hacer una serie de planificaciones, de responsabilidades y, lógicamente, no estás digitalizado el primer año de su implantación, sino que son un proceso de mejora
mejora continua en el cual vas aumentando tus objetivos y aprendiendo de aquellas cosas que has identificado que no han salido tan bien. Bueno, pues estas normas siguen la misma estructura que otros modelos de gestión mucho más implantados, 9001 o 14001. ¿Para qué? Para aprovechar ese trabajo. Aquellas organizaciones que ya tienen implantados o certificados estos sistemas de gestión, lo que tienen que añadir son otra serie de procesos. Se hizo también un enfoque a pymes, que realmente son las que van a ser los usuarios de este tipo de normas. ¿Qué necesidades y cómo había que enfocar la estructura para que una pyme pudiera entenderlas y pudiera implantarlas? Tienen una clara orientación al cliente y esto es fundamental porque aquí está el punto de innovación. El cliente se ha digitalizado mucho antes que la industria, mucho más rápidamente, pero hay que atender desde una industria semi-digitalizada, por decirlo así, o en proceso de digitalización, necesidades de un cliente digital. Y para ello, muy posiblemente saldrán soluciones innovadoras, saldrán nuevos productos o nuevos servicios que proporcionar en este proceso de digitalización. Y, como he dicho, orientadas a los puntos claves de negocio. ¿En qué se transforma todo esto? Bueno, pues las especificaciones contienen un total de 91 requisitos a cumplir. Algunos son, digamos, obligatorios y otros son recomendatorios o no, digamos, no en una primera fase, sino en las siguientes fases de mejora continua, como he dicho. Y estos requisitos, ahondando en lo que decías, no son solamente tecnológicos. Estos requisitos están divididos en 6 bloques. Uno es el de liderazgo y planificación. Tiene que haber alguien que, digamos, que lidere los procesos y además tiene que haber una planificación, como en cualquier sistema de gestión empresarial. Luego hay otros enfocados a las infraestructuras, otros enfocados a las personas, al talento, a la competencia, al capital humano. Otro bloque grande, lógicamente, a lo que es la parte de ciberseguridad. Y un último bloque dedicado a la innovación. Esto es, por así decirlo, lo que son estas normas. Como las normas no tienen su madurez al día siguiente de publicarlas, como es lógico, ahora mismo estamos en un proceso se están cada vez implantando más y estamos haciendo también un proceso de autoaprendizaje. Estamos identificando puntos en los que, oye, pues no es tan fácil implementar lo que dice la norma. Con lo cual, una vez que pase un tiempo y que tengamos suficiente masa crítica de aquellas empresas que lo han experimentado, posiblemente sean objeto de una revisión. Muchas gracias, Paloma. José Ángel, cambiando de la normalización a la metrología, antes nos has contado el papel que puede jugar y que juega la metrología en la industria 4.0, pero por ir al detalle, ¿nos puedes dar algún caso, alguna experiencia que tengáis en el CEN de esta participación de la metrología en la industria 4.0? Sí, claro, por supuesto. La transformación digital, bueno, es un proceso continuo, como bien se ha dicho y es conocido. Pero en metrología siempre hemos sido muy tradicionales, muy verticales, ¿no? Entonces, el cambio a esta nueva metodología, por llamarle a la metodología, también le llamamos metodología 4.0, por sinónimo a industria 4.0, se nos une a un cambio tecnológico que estamos teniendo con la generación de nuevos sensores y nuevos patrones a nivel de cuántico, sobre todo, ¿no? Toda la física cuántica se está poniendo ya en una realidad y estamos desarrollando nuevos sensores y nuevos procedimientos. Pero en concreto, lo que me preguntas, por ejemplo, tenemos de hace unos años, el centro participó en un proyecto europeo dentro de los programas de I+D europeos que se denominaba algo así como metrología en la fábrica del futuro. Se habla de la fábrica del futuro, incluso hay una plataforma, pero ¿cómo incide la metrología? Bueno, este proyecto que ha terminado recientemente y que posiblemente tenga una continuación en el programa actual, pues estaba muy enfocado a tener un marco que contuviese la metodología desde la parte del diseño, como he dicho, hasta la parte del producto, satisfacción del cliente, ¿no? Para dejarlo claro, algunos de los objetivos era, por ejemplo, desarrollar métodos de calibración para sensores industriales en mediciones dinámicas. Por ejemplo, las magnitudes que más se miden en la industria suelen ser la presión y la temperatura.
pues lógicamente es muy importante el mantener continuamente esas variables bajo control y medida al momento, en tiempo real, ¿no? Lo que ocurre es que en la metrología tradicional siempre hemos calibrado esos sensores en estático, no en dinámico, no en proceso. Luego ya es un reto el generar métodos de calibración para calibrar en dinámico ese tipo de sensores. Otro de los objetivos importantes era cada vez tenemos más sensores conectados entre sí, con lo cual esa red de sensores también hay que calibrarlos. ¿Cómo calibrar esa red de sensores? Era otro de los objetivos. Y cómo no solamente calibrar, sino cómo valorar la incertidumbre, cómo extrapolar la incertidumbre de los sensores calibrados individualmente al conjunto de la red. Ese era uno de los objetivos también, un reto importante, ¿no? Lógicamente se utilizaban ahí modelos de cocalibración y modelos estadísticos para de alguna forma dar cobertura a esa, partiendo de calibraciones individuales, dar un resultado de lo que podría ser una trazabilidad de toda la red. Otro de los objetivos era desarrollar métodos que permitieran calibrar sensores digitales y proporcionar calidad de los resultados. Lo que decíamos antes, tenemos un Big Data, tenemos una cantidad de datos, pero lo importante es también, no solamente es el calibrar esto, sino dar la calidad de ese resultado que afecte a nuestro producto, ¿no? Importante, calibración in situ. No puedo desmontar los sensores y llevármelos a un laboratorio para calibrar. Necesito calibrarlos in situ, en el momento, en proceso. Y aprovechando esa tecnología, ese Big Data, esos algoritmos, lo que se pretende también en el proyecto, uno de los objetivos ambiciosos, era la agregación de datos. Es decir, yo tengo un histórico en la nube o en sistemas, utilizar esos datos como conocimiento para aportarlo y utilizando inteligencia artificial y el machine learning, calcular la incertidumbre de esas medidas en proceso de esa red de sensores. Ese era un proyecto que acaba de terminar, los resultados están siendo aplicados sobre todo para la industria de automoción. Y otro de los proyectos, ya termino, José Manuel, ha sido una experiencia en la generación de gemelos virtuales. Hemos hecho otro proyecto que era gemelos virtuales en máquinas de fuerza para análisis de materiales. Cada vez hay mayor número de materiales nuevos y esos materiales hay que evaluarlos en las propiedades, ¿no? Volvemos a lo de siempre se ha hecho en estático, lo que nos interesa es la valoración en dinámico. Con el gemelo virtual se han hecho simulaciones para ver cómo se comportan esos tipos de materiales en fuerza, para verlos en dinámico. Ese ha sido uno de los últimos proyectos que también está terminando recientemente. Gracias, José Ángel. No me cabe duda que la metrología dará la respuesta necesaria y que se necesita. No me puedo resistir a acordarme de vuestro congreso donde nos explicabas que se estaba trabajando en metrología psicoemocional, la metrología del amor. Entonces, si sois capaces de medir esas cosas, seguro que sois capaces de adaptaros a la industria 4.0. Bueno, continuando con la ronda, José Luis, ENAC es bien conocido en su papel de acreditador de organismos notificados, de organismos de control, pero en concreto en el campo de la seguridad de las comunicaciones, ¿qué papel puede desempeñar la acreditación en este sentido? Sí. Bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Hemos entrado en muchos campos relacionados con ciberseguridad. Este año hemos acreditado los 2 primeros laboratorios que ensayan para asegurar, valga la redundancia, la seguridad de las comunicaciones del Internet de las cosas, todo lo que vamos a adquirir para instalarlo en nuestras viviendas o incluso instalarlo en alguna planta productiva. Se hace a través de normas que tienen sistemas de certificación también que abarcan todo el ciclo de vida de estos productos, desde el diseño hasta que se recicla el producto para que desaparezca cualquier peligro en cuanto al tratamiento de la información.
tenemos contactos con empresas que están trabajando y que quieren acreditarse, porque el contacto está porque quieren acreditarse en temas de la IEC 62443 que comentabas antes, que va enfocada directamente a la industria 4.0, a todos los protocolos de comunicación, también a todo el ciclo de vida de los productos que se desarrollan en esta industria. Pero es que nos lo estamos encontrando en continuo. Lo que comentabas de los organismos notificados, nosotros acreditamos empresas que quieren ser organismos notificados. Bueno, pues resulta que en determinadas directivas, por ejemplo la directiva de drones, nos estamos encontrando requisitos de seguridad de comunicaciones que evidentemente son importantísimos. Un dron hackeado tiene mucho peligro, eso es evidente. Por lo tanto, para poder poner en el mercado un dron, una de las cosas que hay que asegurar son requisitos de seguridad de las comunicaciones. Evidentemente en los vehículos, bueno, los frenos son muy importantes, pero es que los vehículos ahora se pueden teledirigir desde cualquier sitio. Si no son seguros desde el punto de vista de las comunicaciones, pueden ser mucho más peligrosos que un freno pierda algo de líquido. Con lo cual, no es que haya temas concretos de acreditación en tecnologías de las comunicaciones en la industria 4.0, es que está en todas partes. Es algo que ya se considera básico en todas las aplicaciones que estamos desarrollando relacionadas con la industria principalmente. Gracias, José Luis. Volviendo a la industria, Javier, antes han mencionado los habilitadores tecnológicos, los GET. ¿Cómo se puede explicar que estos elementos sean favorecedores de la flexibilidad y de la seguridad y de los aspectos que estamos hablando a nivel industrial? Pues, sin duda son auténticas tecnologías facilitadoras, ¿no? Digamos, se han ido citando pues, el cloud computing, el big data, la inteligencia artificial, machine learning, la robótica colaborativa, la propia realidad virtual, realidad aumentada. Todo ello va a servir para dar ese enfoque de esa fiabilidad industrial. La ciberseguridad, yo no diría que es una facilitadora, es un requerimiento, pero bueno, se ha metido en el paquete de las KET, y bueno, creo que es la parte fundamental. Desde PESI lo que hemos hecho es darle un enfoque basado en la definición de los requerimientos, en algo que ya estaba inventado, pero que lo hemos readaptado como un enfoque muy adecuado, que es el RAMS. El RAMS, que viene de Reliability, Accessibility, Maintenance and Safety, al cual nosotros le hemos añadido el Safety por seguridad y ciberseguridad, como cosa intrínseca, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la fiabilidad a todos los niveles, la metrología y dinámica, digamos, es el reto ahora mismo, pero es crítico, ¿no? Para las líneas de producción, para la maquinaria, para los sistemas de control, a nivel de componentes electrónicos y del software, de los pedazos de software a bajo nivel que da soporte a los algoritmos. Es decir, y esto sí que va a resultar un reto también para, digamos, certificarlo. Es decir, ya hay algunos laboratorios, algunos centros tecnológicos que están trabajando en ello para certificar que ese software cumple, es decir, que coge bien el dato, el algoritmo lo procesa de forma adecuada y manda unas señales de actuación correctas conforme se ha definido en la especificación, ¿no? Por lo tanto, digamos que ahí hay una oportunidad digamos que con la confluencia de todas las KET para desarrollar eso, ¿no? La accesibilidad o accessibility, que no es accesibilidad, sino es la disponibilidad, ¿no? Aquí hay que tener también en cuenta que es la disponibilidad del dato y de la respuesta de los algoritmos, y estamos hablando de tiempos críticos de respuesta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos sistemas de control en cuanto a la ejecución de todo el conjunto de programas que lo conllevan, que cumpla con esos requerimientos. Y en la parte de telecomunicaciones, la latencia. Es decir, todo el mundo habla, bueno, la 5G, bueno, todavía nos vamos a tener que esperar un poquito, pero claro, es que los tiempos de latencia en el ámbito industrial son críticos y, por tanto, las telecomunicaciones y el código software que desarrolle los algoritmos pueden estar muy bien diseñados, pero tienen que ser suficientemente rápidos para responder y devolver el dato antes de que el actuador funcione. Si no, vamos mal. Entonces, y es clave en la fiabilidad. El tema del mantenimiento. Pero no el mantenimiento solamente lógico, sino también el físico. Es decir, que se pueda actuar, se puedan cambiar los circuitos, que se pueda incluso incorporar una persona a
actuar en esos procesos de mantenimiento, que es un tema que a veces se nos olvida, ¿no? Y no me sirve que tenga que ser una persona, digamos, por debajo del 1,50 porque no entra donde se han colocado los dispositivos, ¿no? O sea, son pequeños detalles un poco tontos que a veces se nos olvidan, ¿no? Claro, la parte central es la seguridad. La seguridad tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la ciberseguridad. Pero en el caso de la seguridad, nosotros hemos planteado que trabajemos en el desarrollo de entornos inteligentes y seguros de trabajo cuando se definen los procesos. Y, por tanto, estemos trabajando con el desarrollo de EPIs inteligentes, wearables, que incluso en los primeros proyectos, cuando empezaba yo con PESI y con Iberdrola y compañía y los centros tecnológicos, nos costaba diseñar los sensores para sitios, digamos, inatendidos, etcétera. Ahora mismo, en una pulserita, digamos, de estas de deporte, tienes todo lo sensórica metida. Es decir, que podemos reutilizar productos casi comerciales, digamos, para el ámbito industrial con costes bajísimos, ¿no? Y son fiables, ¿no? Pero, claro, esa sensorización tiene que estar no solamente en los equipos de las personas, sino también en la maquinaria, en los robots, en la parte de los vehículos. Los corrobots ya vienen definidos como tal, pero el resto de maquinaria, etcétera, tiene también que tener su sensórica y un sistema de monitorizar para que no haya, digamos, colisiones, atropellamientos, etcétera. Es decir, digamos, por lo tanto, digamos que el enfoque de la fiabilidad conlleva también un Smart Working Environment como un requerimiento como tal. Y en ese ámbito, mejorar es uno de los retos en la interfase humano-máquina. La máquina, decimos, es una máquina inteligente, el verdadero inteligente es la persona. Las máquinas podrán ser más o menos listillas, pero tenemos que procurar que esa interfaz entre la persona, que es el inteligente, y la máquina, que es listilla, podamos trabajar, digamos, de forma para conseguir unos procesos fiables. Muchas gracias, Javier. Nos quedan 5 minutos más la incertidumbre de la medida que nos permita la organización, así que os lanzo una pregunta sencillita y me la respondéis en 1 minuto con poca tolerancia, ¿vale? Entonces, empezando por el CEN, José Ángel, ¿cuál es vuestra visión para el futuro inmediato? Pues, sencillo, nada. Es una transformación de esquemas. Aparte de mantener los patrones y los procesos primarios, creo que debemos de cambiar y tener una especialidad, no sé si la especialidad en metodología 4.0 o algo así, pero es un cambio radical de nuestro planteamiento de metodología estructurada a la máxima exactitud a ir a una metodología 4.0 que necesita. Y en ellos yo creo que la metodología puede ayudar, por ejemplo, para el Pacto Verde 2030, lo que hemos dicho, a través de cero defectos como fabricación avanzada con sensórica metida directamente en los procesos. Cero retrasos como incluyendo un interface metrológico en máquinas de herramientas, de forma que la integración de los sensores 5G pueda ser viable. Con herramientas metrológicas que hagan uso de algoritmos de inteligencia artificial para la simulación completa de procesos, gemelos virtuales que hemos hablado antes, con lo cual evitaríamos el susto o sorpresas posteriores. Y, como no, procesos avanzados de fabricación, usando menos consumos, estabilizando los procesos, ello nos llevaría, lógicamente, a ahorros y a cero desperfectos. Y ya, como último, se está generando a nivel europeo otra plataforma, pero a nivel meteorológico, que es una red europea de meteorológica para fabricación avanzada. Ahí no sé si entráis, pero estáis invitados, los oyentes, o ahora mismo se está trabajando en la agenda estratégica. Es el momento de integración de los institutos, centros tecnológicos y la propia industria para que pongan las necesidades, su conocimiento y salgan los productos que se necesitan a nivel de medida. Gracias, José Ángel. Gracias al CEN por su intervención. Desde el punto de vista de NAC, José Luis, ¿qué movimientos se están produciendo a nivel europeo y supraeuropeo, a nivel internacional, en el campo de la ciberseguridad? Sí, bueno, en el año 2019 se aprobó el reglamento que se llama Cybersecurity Act, que enmarcaba o que mencionaba ENISA o que declaraba a ENISA como la agencia que tenía que desarrollar todo esto a nivel europeo, todos los temas de ciberseguridad.
Desde entonces, ENISA está trabajando en desarrollar diferentes esquemas a nivel europeo de manera que sean comunes. Bueno, pues ahí os puedo contar que está a punto de aprobarse ya el esquema europeo basado en Common Criteria. Están trabajando, y no le queda mucho, a un esquema para tratar todos los temas de seguridad en la nube, otro para 5G. Desde NAC estamos colaborando con ellos, participamos activamente en los grupos de trabajo que están desarrollando esto desde el punto de vista de lo que tiene que comentar un acreditador. Y también estamos en otro tema que llega enseguida y que está totalmente relacionado, que es el próximo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Ahí también estamos en los grupos de trabajo aportando lo que podemos, que es nuestro punto de vista como acreditadores. Pero lo que vemos en todo esto es que al final la visión es global. Al final, en todos estos temas, la visión tiende a ser global y tiende a lo que comentabas al principio de todo, a la industria 5.0, a meter a las personas también en esto y a que todos esos esquemas de certificación, al final, interrelacionen entre ellos y hagan que todo sea más sencillo, que no tengas que tener en la cabeza todo, que te dejes, bueno, que si todo más o menos está cumpliendo con lo que se ha desarrollado, te vas a asegurar de que todo va a funcionar bien. Muchas gracias José Luis y muchas gracias a ENAC por su participación y su aportación en la mesa. Javier, una preguntilla así igualmente sencilla. Vivimos unos tiempos convulsos y en toda esta transformación, pues ahora nos damos cuenta que la dependencia tecnológica es un aspecto a tener en cuenta, que no solo la ciberseguridad, sino la autonomía estratégica y esta serie de cosas. ¿Cómo veis, a vuestro juicio, estos riesgos, los riesgos de la dependencia tecnológica en la transformación digital? Bueno, realmente, desde que empezamos a automatizar la producción ya teníamos una dependencia con los sistemas. Por lo tanto, esto no es nuevo, pero quizás sí es nuevo el riesgo de la obsolescencia de muchos de los sistemas electrónicos, sistemas lógicos, que en el entorno de la industria 4 y 5.0 se acelera muchísimo. Y hay una, digamos, descompensación total, es decir, procesos de carácter industrial que se planifican para 15, 20, industria química 40 años, se define un proceso, no hay posibilidad de que la tecnología aguante eso ni el 10%, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un riesgo de obsolescencia en los sistemas operativos, en el firmware, en los propios programas, etcétera, ¿no? Y esto genera, digamos, unos problemas importantes. Segundo, la disponibilidad de esos sistemas electrónicos. ¿Quién los fabrica? Si son fiables incluso si no te vienen con, como en el argot se decía, con el chino dentro, es decir, con el virus metido que nunca sabes cuándo se va a activar, ¿no? Con lo cual, digamos, una vieja, digamos, idea en Europa de tener una Internet propia, de tener la capacidad de desarrollar nuestros propios circuitos, etcétera, es una necesidad para asegurarnos que digamos que tanto por el punto de vista de la obsolescencia y en especial por el tema de la fiabilidad, de que nosotros sabemos lo que estamos produciendo y con qué lo estamos produciendo, ¿no? Es decir, que las tecnologías las controlamos desde Europa, como podremos tener nuestros aliados, pero digamos que tenemos que tener capacidad de desarrollar las propias tecnologías con las que vamos a desarrollar toda la industria y la propia producción. Si no, no vamos a ser competitivos y vamos a tener unas dependencias adicionales de tipo geoestratégico que no tienen nada que ver con la tecnología en sí mismo, pero que las estamos sufriendo, las hemos sufrido durante la pandemia, las estamos sufriendo ahora y Europa a veces pues somos muy polite en Bruselas, digo porque yo llevo un montón de años allí, y a veces que hay que dar un puñetazo en la mesa y decir, señores, tenemos que ponernos en serio y tener una Internet europea y tener, digamos, la producción de chips en Europa. Y el desarrollo de software, etcétera, y metodologías de ingeniería de sistemas, un tema básico, que también sean, digamos, propias y que luego sean certificables. Es decir, que con esa ingeniería de sistemas podamos desarrollar todos estos sistemas de la industria conectada fácilmente, digamos, comprobable, digamos, su adecuación, pero que lo hagamos nosotros. O sea, gracias, Javier. Desde el punto de vista metodológico, no solamente tecnológico.
Gracias. Como siempre, encantado de escuchar la opinión que transmitís a través de PESI y, como siempre, unos colaboradores muy útiles y interesante vuestra aportación. Última pregunta para Paloma. Estamos hablando de presente y futuro. Las normas, ¿qué se está moviendo en las normas para dar continuidad a lo que decía José Luis? ¿Qué se está moviendo en el campo de la ciberseguridad en cuanto a normas tanto europeas como internacionales? Y con esta pregunta acabaremos. Sí. Así que adelante. Bueno, por resumir, yo creo que Europa está reaccionando en el plano de desarrollo de normas. Estamos en Europa adoptando las normas internacionales, lógicamente, que nos sirven y además en las cuales hemos participado, pero se están desarrollando normas específicas de apoyo a todo el marco regulatorio que ha comentado ENAC, Esquema Europeo de Ciberseguridad. Se acaba de publicar una norma que va a ser relevante en el futuro para la privacidad por diseño, para que los equipos vengan con privacidad por defecto, no que se tengan que ajustar para privatizarlos o hacerlos seguros desde el punto de vista de la privacidad. Se han adoptado las normas, el modelo 27.000, que es el de gestión de seguridad de la información, gestión de la ciberseguridad, reorientando su título. Este es uno de los modelos de referencia internacional para la certificación en seguridad de la información o en ciberseguridad, y ese sí que se ha aprovechado. Estamos poniendo en marcha también un programa de normalización de gobierno de datos bajo el reglamento de gobierno de datos europeo. Con lo cual, en este sentido, yo creo que sí que estamos reaccionando para tener, aprovechando lo externo, lo internacional, pero teniendo un sistema estable, sólido, de estándares europeos. De hecho, ahora mismo están en León, mañana y pasado, se reúne el Comité Europeo de Ciberseguridad, gracias a la hospitalidad de INCIBE, y bueno, pues ahí están diseñando las líneas de trabajo para los próximos años en el marco de estándares europeos en ciberseguridad. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante este coloquio. Es un placer haber compartido un debate con vosotros y os animo a que cualquiera durante el break, pues a vuestra disposición cualquiera de nosotros, y poco más, pedir un aplauso para estas personas que tanto saben de este tema. Gracias.